Hola compañeros, bienvenidos a este encuentro, donde hablaremos de la historia del arte barroco. Definición de historia del arte. Principales periodos artísticos, tipos de artes y por último el arte barroco. Historia del arte, un viaje a través del tiempo. La historia del arte es el estudio de cómo las expresiones artísticas han evolucionado desde las primeras creaciones humanas hasta la actualidad. Esta presentación explorará la importancia del arte en el desarrollo de las sociedades, analizando los principales periodos artísticos, su influencia en la cultura y la evolución de técnicas y estilos que han marcado la creatividad humana. Acompáñame a descubrir cómo el arte ha sido un reflejo y motor de cambio a lo largo de la historia. Definición de la historia del arte. La historia del arte es la disciplina que estudia la evolución de las expresiones artísticas a lo largo del tiempo, analizando las obras, estilos y técnicas en su contexto histórico y cultural. A través de este estudio se busca comprender cómo el arte refleja el comportamiento de las sociedades, permitiendo una mejor apreciación de su significado e impacto en distintas épocas. Principales periodos artísticos. Los principales periodos artísticos abarcan distintas fases de la evolución del arte, cada uno con sus características distintivas, desde el arte prehistórico y las civilizaciones antiguas, pasando por el Renacimiento con su enfoque en la perfección y humanismo, hasta el Barroco, el Neoclasicismo y el Romanticismo, que exploraron nuevas formas de expresión. El siglo XIX trajo el realismo y el impresionismo, y el siglo XX vio el surgimiento de movimientos innovadores como el cubismo, surrealismo y el pop art. Cada periodo refleja cambios, mostrando la evolución continua. Tipos de arte. Artes visuales. Pintura. Aplicación de pigmentos sobre superficies. Escultura. Dinamismo, expresividad extrema y texturas realistas en mármol y bronce. Grabado. Impresión artística en madera, metal o piedra. Pintura. La Mona Lisa, 1503 a 1519, y fue realizada por Leonardo da Vinci. La persistencia de la memoria, 1931. Salvador Dalí. Creación de Adán, de 1508 a 1512. Miguel Ángel. Esculturas, unas de las más conocidas. David, 1501 a 1504, que fue hecha por Miguel Ángel. La Piedad, 1498 a 1499, Miguel Ángel. La Gran Esfinge de Giza, que es mucho más antigua que David y la Piedad. Grabado. Cabeza de anciano con sombra profunda, 1630, Rembrandt. Esta técnica se llama aguafuerte. Cristo curando a los enfermos, 1649, Rembrandt. Y El Caballero, la muerte y el diablo, 1513, xilografía, hecha por Albrecht Dürer. Influencia del arte en la cultura. El arte ha tenido una profunda influencia en la cultura, actuando como un reflejo motor y de cambio en la sociedad. A través de sus diversas formas, el arte ha expresado valores, creencias y emociones colectivas, moldeando la identidad cultural y fomentando el diálogo entre diferentes épocas y comunidades. Su capacidad para inspirar, cuestionar y transformar lo convierte en un pilar fundamental en el desarrollo cultural. Evolución de las técnicas y estilos artísticos. La evolución de las técnicas y estilos artísticos refleja la innovación constante en el mundo del arte, desde las primeras pinturas rupestres hasta las vanguardias modernas. Los artistas han experimentado con nuevos materiales, métodos y formas de expresión. Esta evolución ha permitido el desarrollo de estilos diversos, como el realismo, impresionismo, cubismo y abstracto, cada uno aportando nueva perspectiva y enriqueciendo la manera en que percibimos y valoramos el arte. Ahora sí, entramos en el barroco. El barroco fue un movimiento artístico, cultural y filosófico que se desarrolló entre finales del siglo XVI y mediados del XVIII en Europa y América.
No fue solo un estilo artístico, sino una forma de ver el mundo marcada por el drama, la exageración y el contraste. Contexto del barroco. Origen. La Contrarreforma. Respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante. En el siglo XVI, Martín Lutero se rebeló contra la Iglesia Católica y fundó el protestantismo. La Iglesia Católica, para recuperar fieles, impulsó el arte barroco como una herramienta visual para impactar a las masas. Las pinturas barrocas tenían que emocionar, impresionar y hacer que la gente sintiera la presencia divina. Monarquías absolutas y el arte como propaganda. Reyes como Luis XIV de Francia usaron el arte barroco para demostrar su poder y grandeza. Los palacios, iglesias y pinturas barrocas transmitían un mensaje de autoridad y majestuosidad. Descubrimientos científicos y cambio en la percepción del mundo. Galileo y Newton estaban revolucionando la ciencia con la astronomía y la física. La visión medieval del mundo fue reemplazada por una nueva forma de entender la realidad, un universo en constante movimiento y cambio. En el arte barroco, este dinamismo se refleja con composiciones intensas y escenas en acción. Aquí tenemos algunas figuras influyentes. Galileo Galilei nació en 1564 y falleció en 1642. Isaac Newton, nacido en 1643 y falleció en 1727. Luis XIV de Francia, 1638 a 1715. Crisis y conflictos en Europa. Guerras religiosas, conflictos políticos y crisis económicas marcaron la época. El arte barroco refleja esta intensidad y dramatismo, mostrando tanto el sufrimiento como la grandeza de la humanidad. Características del pensamiento barroco. La realidad es compleja. Las obras no muestran un mundo estático, sino en movimiento y transformación. Contrastes y dualidades. Luz versus sombra. Orden versus caos. Belleza versus decadencia. Búsqueda de la emoción. No basta con mostrar la realidad, hay que impactar al espectador. Uso del claroscuro y tenebrismo. Claroscuro. Técnica que juega con fuertes contrastes entre luz y sombra para resaltar figuras y dar profundidad. Tenebrismo. Extrema el claroscuro, dejando el fondo casi en la oscuridad total, y concentrando la luz en el sujeto principal, como si una linterna iluminara solo la escena clave. Ejemplo: La vocación de San Mateo, de Caravaggio, donde la luz se usa para guiar la mirada y enfatizar el dramatismo. Y aquí tenemos El jugador de la flauta, 1621 a 1624. Gerrit von Holthorst. San Francisco en éxtasis, de 1595 a 1596, de Caravaggio. Características en el arte barroco. Composición dinámica y movimiento. Se abandona la rigidez y simetría del Renacimiento para crear composiciones diagonales y llenas de acción. Las escenas parecen capturadas en un momento de tensión o dramatismo, como si fueran fotogramas de una película. Los cuerpos se retuercen, los ropajes ondean y los gestos son intensos. Ejemplo: El descendimiento de la cruz de Rubens, donde los personajes parecen en pleno esfuerzo bajando el cuerpo de Cristo. Realismo emocional y detallismo. Las expresiones faciales y corporales reflejan emociones auténticas: dolor, éxtasis, miedo o devoción. Se pintan arrugas, cicatrices, lágrimas y pieles con texturas hiperrealistas. En los retratos, los personajes no son representados idealizados, sino con sus defectos y peculiaridades. Ejemplo: Autorretratos de Rembrandt, donde muestra el paso del tiempo de su propio rostro, con cada arruga y marca. Algunos ejemplos: Arquímedes, 1620, de Domenico Fetti. El entierro de Cristo, 1620, de Caravaggio. Uso de la perspectiva y la ilusión óptica. Se experimenta con la perspectiva aérea. Objetos lejanos se ven borrosos o menos saturados, para dar profundidad. Se usan espejos y reflejos para jugar con la percepción del espectador.
Se emplea la perspectiva forzada, haciendo que los personajes parezcan salir del lienzo. Ejemplo, Las Meninas de Velázquez, donde un espejo refleja a los reyes, dando la impresión de que estamos en la escena. Dato extra: Velázquez usó la perspectiva con tanta maestría que Las Meninas sigue siendo analizada por expertos en óptica y matemáticas. Y aquí tenemos unos ejemplos. Temas religiosos, mitológicos y de la vida cotidiana. La pintura barroca fue un medio de comunicación para transmitir mensajes religiosos de la Contrarreforma. También se representan escenas mitológicas y heroicas con la misma intensidad emocional. En los Países Bajos se popularizan las escenas de la vida cotidiana con un realismo casi fotográfico. Ejemplo, La joven de la perla de Vermeer, que captura la belleza de un instante íntimo. Dato extra: a Vermeer lo llaman el maestro de la luz, porque usaba una cámara oscura para lograr efectos de iluminación hiperrealistas. Aquí tenemos unos ejemplos. El rapto de Europa, 1632, Rembrandt. El triunfo de Baco, 1628 a 1629, Diego Velázquez. La lechera, 1657 a 1661, Johannes Vermeer. Exageración y espectacularidad. Todo el barroco es teatral y grandioso. Gestos exagerados, colores intensos, composiciones impactantes. Se busca que el espectador sienta la escena como si estuviera dentro de ella. Ejemplo, San Francisco de Éxtasis de Caravaggio, donde el santo parece perderse en una experiencia mística con una emoción sobrecogedora. Dato extra: en muchas pinturas barrocas, los personajes tienen las manos levantadas o extendidas, como si estuvieran actuando en una obra de teatro. Aquí tenemos algunos ejemplos. Cristo expulsando a los mercaderes del templo, Rembrandt, 1635. La vocación de San Mateo, Caravaggio, de 1599 a 1600. El descendimiento de la cruz, Rubens, 1612 a 1614. Conclusión: el barroco fue un periodo de gran riqueza artística, donde la emoción, el dramatismo y el detalle minucioso dominaron las expresiones visuales. Tanto en la pintura, la escultura, como en el grabado, los artistas buscaron capturar la intensidad de la vida y transmitir mensajes poderosos a través del uso del movimiento, el claroscuro y la teatralidad. Desde la monumentalidad de las esculturas hasta la complejidad técnica del grabado, cada obra refleja un mundo en constante tensión entre la luz y la sombra, entre lo divino y lo humano. Artistas como Rembrandt, Caravaggio y Bernini revolucionaron la manera de representar la realidad, influyendo en generaciones futuras. En definitiva, el arte barroco no solo fue un medio de expresión visual, sino una manifestación del pensamiento y las emociones de su tiempo. Su legado sigue inspirando y asombrando, demostrando que incluso siglos después, su capacidad de impacto y belleza permanece intacta. Gracias por su atención. Con cariño, Samuel Bautista. El arte es solo una de las muchas puertas al conocimiento. En Sammy Tesla 11.1 abrimos otras historias que te despiertan la mente y expanden la conciencia. Si quieres explorarlas, te espero en mi canal. Considera suscribirte y continúa el viaje.